Jivat Deuyus, te saludo, gran espíritu. Soy Ana Solí, que en mi lengua ancestral significa luz del campo o hija de la tierra y el sol. Pero me conocen como Ana Soto y hoy quiero hablarte de mí. Antes de que existieran ejércitos independentistas en Venezuela, antes incluso de que se hablara de libertad en las colonias americanas, habían mujeres indígenas que ya estaban luchando por defender su tierra. Una de ellas fui yo, Ana Solí. Durante casi 50 años desafié al imperio español en las montañas del occidente de Venezuela, en territorios cercanos a lo que actualmente se llama Ciudad de Barquisimeto. Y para hablarte de mi historia, debemos regresar al siglo XVII, a las tierras donde vivía mi pueblo Gayón, mucho antes de que aquellas tierras se convirtieran en un escenario de guerra. Y mi historia comienza a muy temprana edad, con una tragedia que no logré borrar de mi mente, porque cuando era muy niña vi cómo la invasión de los colonistas llegó a mi pueblo y vi cómo masacraron a mi familia entera, a toda mi familia y a muchos de mi pueblo. Y yo, entre gritos y escondiéndome, pude sobrevivir, pero aún así me capturaron y me forzaron a trabajar como sirvienta, como una esclava sirvienta, en una hacienda de españoles. Pero yo no me doblegué y en plena juventud yo logré huir a lo más profundo de las montañas. Y en ese momento fue el inicio de mi verdadera historia. Fui una mujer de carácter, sí, de carácter firme, y me enfoqué en prepararme. Y me preparé en la estrategia de guerra de guerrillas, una manera de combatir que no se conocía ni pertenecía a este concepto moderno que ahora sabemos. Y tuve gran capacidad de organizar los pueblos diversos, pueblos cercanos, ganándome el respeto de ellos. Y fue así como yo logré reunir alrededor de 2.000 guerreros indígenas, haciéndose así mi liderazgo más fuerte, y rompí todas las expectativas en ese momento, ya que no era común que una mujer dirigiera un ejército en aquella época. Y mi objetivo era claro, lo tenía, como dicen en mi pueblo, entre ceja y ceja. Era mi horizonte, era mi objetivo, resistir la dominación colonial. Y yo entendí que enfrentarnos directamente al ejército español sería un suicidio. Por eso usé una estrategia mucho más inteligente: la guerra de la guerrilla, basada en el conocimiento del territorio. Entonces realizábamos emboscadas a los colonizadores, en caminos, en senderos, y destruíamos su suministro y desaparecíamos entre las montañas y bosques. Eran ataques sorpresivos. Y para colmo, se rumoreaba entre los soldados que yo, al atacar por las noches, me convertía en un jaguar muy negro. Me tenían mucho miedo. Y fui yo la máxima autoridad militar y espiritual en mi tierra, conocida como Diaos. Me di cuenta que la tecnología española tenía un punto débil. Sí, un punto débil, porque fui muy observadora para poderme preparar. Y me di cuenta que la pólvora no servía si se mojaba. Así que los obligaba, los instaba yo a pelear bajo lluvias y torrenciales fuertes, y los hacía cruzar ríos
dejándolos así completamente indefensos. Y durante el día, mi tropa usaba ramas de amargoso y no se veían entre los matorrales y el bosque. Se hacían invisibles para ellos y así podíamos hacer nuestros enfrentamientos. Y los españoles creían y decían por doquier que yo era un espanto, sí, yo un espanto que me fugaba entre los matorrales en las noches. Y así, por casi 50 años, luché. Me tenían tanto terror que creían que yo y mi esposo, Pedro Monjes, teníamos el poder mágico de transformarnos en jaguares para cazarlos en medio de la noche. ¡Qué cobardes! Pasaron años tratando de capturarme. Yo atacaba con mucha precisión, ya que yo conocía cada rincón de mi tierra y los mantuve en constante tensión en toda la región del estado Lara. Luchábamos en defensa de nuestros derechos a vivir según nuestras tradiciones, luchábamos por mantener nuestra identidad y por permanecer en nuestras tierras ancestrales que nos pertenecían. A medida que pasaban los años, las autoridades españolas comenzaron a organizar campañas militares cada vez más grandes para acabar con la resistencia indígena. Finalmente, hacia el año de 1668, después de casi 50 años de persecución, fui capturada por tropas españolas. Por fin te tenemos, pantera. Ruge, ruge. No que eres salvaje. Ahora eres un triste gato domado. ¡Llévensela! Ya verás lo que te espera, animal salvaje. Pagarás por todo y no quedará ni uno solo de los tuyos. Y el 6 de agosto de 1668 fui ejecutada mediante empalamiento, uno de los métodos de castigo más crueles y viles utilizados en aquella época. Y lo hicieron públicamente para intimidar y aterrorizar a las comunidades indígenas. Y fue así como me convertí en leyenda, en símbolo de resistencia en mi tierra, Venezuela. Pero mi legado va más allá de resistir. Mi legado es dejar en manifiesto el espíritu de resistencia que habita en los pueblos indígenas. Es dejar a la vista de mi pueblo y del enemigo que el espíritu no se rinde, que soy la viva voz de un pueblo que se negó a desaparecer. Porque quien lucha por la libertad de su espíritu no desaparece con la muerte, se transforma en memoria, se transforma en símbolo, por lo cual en las montañas del occidente todavía vive el eco de mi ser. Vive mi eco que grita que la dignidad de un pueblo vale más que el miedo. Y por eso, cuando hoy se pronuncia mi nombre, Ana Solí, la hija de la tierra y el sol. Y con mi nombre no se recuerda solamente a una guerrera, se recuerda el espíritu indomable de los pueblos que se negaron a desaparecer. Te invito a ti, que me escuchas, que vivas tu rebelión, que tu espíritu no se rinda ni se doblegue ante supresión alguna, que tu libertad sea la mayor causa de lucha. Libérate y que la voluntad de tu espíritu te guíe siempre. Wajir Dueyus Chivat Yo. Me despido de ti, gran espíritu, que el sol y la luna te acompañen. Soy Ana Solí, la guerrera imparable.